Hola, buenos días. Estamos una semana más aquí con Más Vida, Joana y Claudia Anderella y queremos hablar de las emociones. Ya les habíamos comentado en el último vídeo que en estas próximas semanas vamos a ir pasando por las diferentes emociones que solemos sentir todos nosotros en uno u otro momento. Hoy especialmente queremos hablar sobre el miedo. Si sientes que este podría ser un tema que te interese, no te pierdas este vídeo. En el video anterior, que por acá le dejamos el enlace, hablamos que las emociones son reacciones a estímulos del entorno. En el caso del video de hoy vamos a estar hablando del miedo. Y el miedo no es más que una de estas emociones primarias, básicas, que nos hacen reaccionar ante amenazas que percibimos en el entorno en que nos encontramos. Es una reacción que nos hace decir, ok, no avances más, detente, quédate donde estás, que aquí estás bien, porque entendemos que a nuestro alrededor hay algo que quizás pueda amenazar nuestra seguridad, que puede ser nuestra seguridad física, pero también puede ser nuestra seguridad emocional o psicológica. Exacto, o sea, el miedo en sí es algo bueno, es algo que nos protege, algo que nos da seguridad, algo a lo que reacciona nuestro cuerpo para beneficio de nosotros, ¿ya? Pero todos sabemos en la práctica, ¿no? En la vida real, en la vida cotidiana, que el miedo también puede ser algo que nos frene, puede ser algo que nos bloquee, algo que nos prohíba o nos prohibamos nosotros mismos por esa emoción ser valientes como lo deseamos, como nuestro corazón nos dice, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos a veces sueños o ideales o muchos pensamientos de cosas que vemos que hacen otros, que anhelaríamos, pero el miedo nos frena? El miedo tiene la parte beneficiosa, que es la parte, como decíamos la vez pasada, es la emoción positiva porque nos protege, nos ayuda, ¿no? Cuando cruzamos por la calle y de repente se aparece un coche hacia la rápida, es la emoción del miedo la que nos bloquea, nos frena y evita que haya un accidente y nos atropellen, ¿no? O el niño que se acerca a un fuego y cuando se da cuenta que está caliente, saca la mano rápidamente porque la emoción, miedo, lo frena, lo bloquea de seguir haciendo lo que iba a hacer y lo protege. Pero lamentablemente también es así que a veces sentimos un miedo que causa a nosotros el bloqueo sin que hubiera necesidad. Ese es el que causa en realidad, que se causa a nosotros por pensamientos que no son realmente reales, Joana, ¿no? Así mismo, eso es un poco la trampa que nos juega el miedo, porque sí que a veces hay que reaccionar a estímulos, a cosas que nos suceden, ya un fuego, un auto, de repente el ejemplo más típico es un poco hasta cómico, entra un tigre, entra el lobo feroz, el más feroz que te puedas imaginar a la habitación donde estás, y el miedo a ese animal o a ese coche o a ese fuego es justamente lo que primitivamente en nuestro cerebro primitivo te va a hacer reaccionar, saltar del lugar donde estás y realmente ponerte en modo de sobrevivir. Justamente si no tuviésemos miedo, pues yo creo que moriríamos en unos días porque llevaríamos una vida demasiado temeraria. Pero es justo lo que comentaba Claudia, está un poco la trampa, y la trampa es que a veces le tenemos miedo, y realmente muchas veces, si no pienso un poco ahora mismo en tu vida cotidiana, normalmente no entran los tigres o los lobos feroces a nuestra casa. Vivimos el miedo de otra manera. A veces el miedo se nos enmascara como reacciones, temores en diferentes grados a cosas que en realidad no son reales o no han sucedido, sino que ocurren en nuestra imaginación. Y son muchos tipos de miedos, o sea, hay Muchísimo. muchísimos, ¿no? Cuando uno habla con personas, tú conoces tus miedos, conoces los miedos que tiene la gente cercana a tu alrededor, y son, o sea, es ¿cómo se diría? Un espacio gigante de los tipos de miedo. Miedo a que no me amen, miedo a la soledad, miedo a una cita, una conversación con una persona importante, miedo a que me pudiera pasar algo, me pudiera accidentar, miedo a perder, miedo a no ser capaz de hacer lo que pretendo hacer. Y luego también hay miedos que son miedos que hasta se pueden disfrutar, que suena tan controverso y chocante con lo que uno conoce como la emoción, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a las ferias y entramos a esos túneles del horror, entonces es un miedo, pero es un miedo que te da así como, ¿ya? Lo disfrutas, te da el kick. O cuando tienes que hacer una presentación, por ejemplo, y tienes pánico de hacerla delante de quizá 800 personas, ya tienes miedo,
pero como que te da así, te da un estrés que acaba siendo motor para que saques toda esa eficiencia que demuestra que puedes ese tema, ¿no? Ujú. Entonces, hay muchos diferentes tipos de miedo, desde la intensidad baja, media hasta alta. Exactamente. Aquí estamos cubriendo desde las preocupaciones que tenemos por lo que tenemos que hacer mañana, Ujú. por la presentación en el trabajo, por la conversación que tenemos pendiente, toda una gama de preocupaciones, vamos a decir, no tan graves, sino pertenecen a la vida cotidiana, de cosas que tienen que ver con la incertidumbre o que cosas que no sabemos cómo van a ocurrir porque sencillamente no podemos controlar, pero esa gama va también hasta el otro extremo. Y en el otro extremo, ¿qué encontramos? Encontramos justamente lo que sería un miedo clínico, ya en un nivel, vamos a decir, de neurosis, o sea, un nivel Exacto. de funcionamiento ya que hay que atender pues con un especialista, quizás en Ujú. terapia, etcétera. Y ahí estamos hablando de pánico, estamos hablando de fobia. Vemos muchas veces en consulta, tenemos muchas veces en consulta personas con ataques de pánico, ese sentimiento de que te falta la respiración o sencillamente fobia a determinados objetos, ya, determinados animales o determinadas circunstancias, pueden ser incluso hasta sociales, fobia a espacios cerrados. Ahí Ujú. estamos, vamos a decir, en el extremo de un miedo clínico que es completamente tratable y hay métodos también muy efectivos comprobados para eso. En el video del día de hoy vamos a estar profundizando más o conversando más en lo que sería el miedo, vamos a decir, de la vida cotidiana, Sí. de esta gama que no llega a este nivel de intensidad. Así es. Y como ya habíamos dicho en la introducción hace 2 semanas atrás, en el vídeo de hace 2 semanas atrás, hablábamos de los mitos. Y ahí decíamos que a veces uno divide las emociones en buenas y malas. Y habíamos dicho que eso también no es real, es un mito, porque no hay emociones buenas y malas. Todas son de alguna manera buenas porque todas nos quieren traer un mensaje, todas nos quieren decir algo, algo que debemos hacer, algo que debemos observar, algo que debemos dejar de lado, ¿ya? Todas nos traen un mensaje al que debemos atender y no ignorarlo. Pero sí se puede decir que hay emociones que son beneficiosas, ¿no? O emociones que nos pueden crear un malestar. En el caso del miedo, como habíamos dicho, también están los niveles de intensidad y también el miedo que buscamos, ¿no? Por la emoción, como dijimos en las fiestas, o el miedo que en realidad más bien nos frena. Hoy queremos hablar contigo no solo de cómo podemos tratar con ese tipo de miedo, sino que meditemos así un poquito también. Nosotros vamos a ir dando nuestra opinión y tú puedes pensar con nosotros por qué es bueno también trabajar con esas emociones, ver qué hay detrás del miedo, si logro superar el miedo, qué viene entonces después, qué puedo ganar. Ya, al fin y al cabo sabemos que el miedo lo que busca en realidad es seguridad. Cuando tenemos miedo es porque nos sentimos inseguros respecto a algo. Entonces, lo que el miedo necesita es la seguridad. Y detrás de la seguridad obviamente va a requerir que esté nuestra valentía para dar un paso, un acto de fe Ujú. hacia la seguridad. Como hemos dicho, muchas veces el miedo es sencillamente una reacción a nuestras propias ideas, a nuestras propias creencias, a nuestros propios esquemas mentales, a esos miedos o nuestras propias películas de terror, ya esos guiones que nos construimos en nuestra cabeza de cosas que pueden pasar en el futuro, que en realidad pueden pasar sí o no, pero la realidad de todas las realidades es que no lo sabemos y son fantasías que de alguna manera tenemos en la mente más allá de las probabilidades de que una cosa ocurra o no. Por eso es bueno preguntarse qué es lo que hay del otro lado del miedo. ¿Qué hay cuando yo decido realmente actuar con un poquito más de valentía y poner esos miedos a un lado? Ojo que no es quitarse el miedo, eso no Exacto. lo podemos, miedo tenemos todos. Incluso ahora mismo piensa en la persona más valiente que tú conozcas y pregúntale a esa persona si tiene miedo, Uh-huh. si siente miedo. Si es una persona además de valiente honesta, te va a decir, claro que sí. La única diferencia es que echo el miedo a un lado. Uh-huh. Y justamente cuando echas el miedo a un lado, ves lo que hay detrás de esa emoción y es todo un mundo de posibilidades, de cambio, de crecimiento, de expansión. Quizás estás ahora en un trabajo que no es el trabajo que te hace feliz y tú sabes desde hace mucho tiempo que necesitas un cambio. ¿Qué es lo que te dice el miedo? Quédate, quédate, es un trabajo seguro, es lo que tienes ahora, es lo que conoces, tú no sabes lo que va a venir después, mejor malo conocido que bueno por conocer, como dice el dicho, y ese es el
miedo hablándote, que no lo hace por mal. El miedo está cumpliendo su función de que tú estés lo mejor posible, protegiéndote, porque él, más allá de eso, no se responsabiliza. Él no se puede responsabilizar de qué va a pasar cuando tú hagas una aplicación para otro trabajo. Él está cumpliendo su función. El miedo te protege, la felicidad sostenible te la tienes que buscar tú. Así mismo, esa hay que luchársela un poquitico más. Así que justamente de eso se trata, de ver todo el mundo de posibilidades que tenemos cuando vemos lo que hay detrás del miedo. En este caso, por ejemplo, si realmente no estás feliz en tu trabajo y te deseas un cambio, pues tienes detrás del miedo todo un mundo de posibilidades para explorar. Algunas quizás se pueden adecuar más a tus ideas, a tus deseos, quizás luego toca experimentar un poco, no lo sé. Pero lo que sí te puedo decir y prometer es que hay un mundo de posibilidades más allá de los miedos que ahora mismo puedas sentir. Sí. Nos gusta mucho con Joana cuando estamos en estos temas siempre volver a pronunciar que el miedo, a pesar de ser una emoción que, bueno, está como más marcada en el ámbito negativo, no sé, más bien es algo negativo, lo sentimos como negativo, realmente es algo con lo que tú puedes trabajar, ¿no? Y entonces hay así como una visión que nos gusta mucho imaginarnos y es el miedo como monito que tienes acá, ¿no? Entonces uno anda por la vida caminando y ese monito está ahí y te anda diciendo, mira, eso no lo vas a poder, o mira, viste que los otros tienen tal y tal cosa, o mira, si vas por ahí te vas a caer, ¿ya? Y te vienen con esas frases. Y muchas veces nuestra reacción natural e instantánea o como que nos nace es pensar, eso yo lo tengo que quitar de encima. O sea, ¿cómo hago para quitarme el miedo? ¿Cómo hago para que no vuelva el miedo? Pero resulta que a veces lo podemos lograr por un corto plazo, pero en algún momento ¡plup!, se sube de nuevo aquí y aquí está de nuevo. Entonces estamos en esta continua lucha, ¿no? ¿Qué hago con esa emoción? Pero en el momento que uno tiene la valentía, como decíamos antes, ¿no? El miedo necesita seguridad y para llegar a esa seguridad requiere también de nuestra parte pasos de valentía. Cuando tenemos la valentía de dar ese gire y decir, mira, pequeño monstruito, estás aquí, no me gusta quizá lo que estás teniendo o lo que estás produciendo en mí, no lo entiendo quizá, pero en vez de luchar para quitarte de encima, para quitarte de mi camino y volver siempre a estar luchando con cómo quitarte, voy a aceptarte, estás ahí. Y lo que voy a hacer es tratar de entenderte, de hacerlo contigo, ¿ya? Y tratar de ver cómo me sirves o de motor o por lo menos que estés ahí y no me bloquees. En vez de invertir y perder la energía en ver cómo quitarte ese miedo, ver cómo llevar la vida trabajando con él, como motor, como fuerza, ¿ya? Entonces, eso es lo que queremos ahora hacer contigo. Y la idea sería que tú te pienses un momento, quizá te paras el vídeo y te piensas un segundito después, ¿qué miedo hay actualmente en mi vida? ¿O qué tema hay en esos momentos que ocupa mi corazón, que ocupa mi mente y produce la emoción miedo en mí? Piénsalo. Y en base a eso, vamos a pasar ahora a los pasos que podrías hacer para trabajar con ese miedo. Ok, ¿ya has pensado, ya has encontrado cuál es tu miedo? ¿O cuál es esa situación que de alguna manera te gustaría que fuese diferente en tu vida y que notes que es el miedo justo lo que te frena? Pues para eso entonces conversemos sobre algunos tips básicos para manejar el miedo como emoción de una forma más óptima. Primer punto, es esencial ponerle nombre al miedo, saber exactamente a qué le estamos temiendo. ¿Es el miedo a un objeto concreto, ya, a una araña? ¿O es el miedo, en el caso de este video, por ejemplo, al fracaso? ¿Es el miedo a emprender y que nos vaya mal y que nuestro negocio, nuestra idea de negocio no sea fructífera? ¿Es el miedo al abandono? ¿Es el miedo a la soledad, no encontrar pareja? ¿Es el miedo a una inestabilidad financiera? ¿A qué le estás teniendo miedo exactamente? Y a eso le vamos a poner un nombre muy claro. Sencillamente porque cuando sabemos a qué le estamos temiendo, cómo es nuestro, entre comillas, enemigo, ¿qué es exactamente ese animalito mostrico, eso que tenemos al lado de nosotros que nos está hablando todo el tiempo? Entonces vamos a estar en una mejor condición de ver cómo manejarlo, porque ya sabemos exactamente a qué le estamos apuntando. Así que define muy claramente a qué le estás teniendo miedo. Segundo, piensa exactamente cuál es la visión de lo que querrías hacer o tener si no tuvieras ese miedo. Porque antes de ponernos camino en cualquier dirección, tenemos que saber a dónde queremos llegar.
Entonces, si tengo un miedo que me bloquea de seguir hacia adelante, ¿hacia dónde adelante quiero llegar? O sea, que definimos cuál es el miedo y definimos a dónde querría llegar o qué querría ser o cómo querría ser si no tuviera ese miedo. Yo sé que si tienes miedo ahora mismo, o si el miedo es una emoción que te ha acompañado de forma muy intensa en tu vida, tú dirás, bueno, pero es que de repente se me ocurre todos los escenarios negativos de todas las cosas que puedan salir mal, aunque yo tenga una visión de a dónde quiero llegar, aunque tenga una visión de a qué trabajo quiero apuntar, es que se me ocurre todo lo malo que pueda pasar, ¿verdad? A lo mejor quiero conocer a una mujer, quiero encontrar pareja, por ejemplo, o un hombre, y pues ahí yo no me atrevo a hablar con él o con ella, ¿ya? Porque tengo miedo a que me rechacen. Piensa realmente cuál sería el peor escenario que puede ocurrir en relación al miedo que tienes. Por ejemplo, al miedo a hablar en público, ¿ya? O sencillamente a enfrentar una entrevista de trabajo. Tomemos ese, por ejemplo. ¿Qué es lo peor que pueda pasar cuando te presentas una entrevista de trabajo? Por ejemplo, que te digan que no eres aceptado en el trabajo, pues habrá otros, ¿ya? Realmente eso es un proceso que a veces tiene más no que sí hasta que encuentras el que es. ¿Qué puede pasar? No sé, que de repente se rían todos de ti en esa reunión, o sea, el peor escenario, cosa que normalmente no pasa. Piensa qué es lo peor. Cuando tengas claro qué es lo peor que podría pasar, te vamos a invitar a que vayas un momentico al pasado y piensas cómo en el pasado has resuelto ya situaciones similares, cómo en el pasado has lidiado o has manejado situaciones en las que quizás otras personas se han reído de ti, por ejemplo, o cómo has manejado situaciones donde te han dicho que no. Y vamos a entender qué recursos ya tienes para enfrentar esas situaciones. Entonces ya vas a saber que tienes ya los recursos en ti para enfrentar incluso el peor de los escenarios con respecto a tu miedo. Seguramente pensarás, bueno, pero muchos recursos tampoco es que yo tenga. Vale, estamos en esta vida para aprender y a lo mejor tocaría identificar cuáles son los recursos o las habilidades que de cara a enfrentar quizás este peor escenario habría que entrenar un poquitico más. Eso también es válido. Exactamente. ¿Cuáles son las cosas que se podrían hacer ante tal miedo? ¿No? Podemos entrar a internet y ver cuando la gente tiene que presentarse en un lugar, qué hace, cómo se prepara, escuchar qué han vivido ya otras personas, ¿no? Así mismo. Y un punto tres, igualmente importante, sería pensar qué vas a ganar, qué ganas cuando realmente decides caminar con el miedo a tu lado. Vamos a decir, enfrentar al miedo. ¿Qué es lo que realmente puedes ganar si haces esa aplicación de trabajo? Si te atreves a hacer una entrevista de trabajo de nuevo, aunque tengas 40, 45, 50 años. ¿Qué es lo que puedes ganar si realmente te atreves y vas y le hablas a él o le hablas a ella? ¿Qué es lo que puedes ganar si te decides a emprender, por ejemplo, tu negocio? Sea cual sea tu ejemplo, piensa en esa lista de ganancias que pueden llegar a tu vida si te decides a dar el primer paso. Creo que eso es una motivación y ahí estamos convirtiendo también el miedo en una motivación para decir, realmente hay cosas que puedo ganar. Vale la pena salir un poquito de esta zona de confort, aunque el miedo te esté diciendo no lo hagas, no lo hagas, no me responsabilizo, por favor, no, no emprendas, no pongas tu negocio, no, no estás en edad, no estás listo. Vuelve a tu lista y dile a tu miedo, mira todas las cosas que podemos ganar. Exacto. Mira, te las voy a leer, son más de 10 o son más de 5, ¿ya? Te lo decimos en broma, pero ayuda muchísimo tener muy claro cuáles son las ganancias que puedes tener si realmente te lanzas un poquito a esa zona que no es tu zona de confort, no es lo que conoces. Así es. En el vídeo de hoy, especialmente que queríamos darte un poco esa teoría principal de la que hemos hablado en el comienzo, porque son simplemente informaciones que son importantes cuando tratas con esta emoción, ¿ya? Por otro lado, queríamos darte este pequeño ejercicio que es una cosa más bien así express to go, como para la rápida probar cómo se lleva el trato con las emociones, con el miedo. Después de acabar este vídeo, vamos a dejarte también abajo adjunto un dato de PDF en el que tú puedes hacer unos ejercicios y unos pasos ya de A, B, C, de cómo tratar con tu miedo específico, donde te ponemos preguntas, ponemos diferentes pasos, damos ejemplos y entonces sí, con tiempo, sentados en la mesa, concentrados, puedes llevar un poquito más a la profundidad la emoción, la visión, los temores y un posible resultado para ser libre y ser más fuerte junto a ese o esa emoción que es el miedo. Vale la pena 100% echarle un vistazo a este documento.
poner en práctica estos tips que te hemos comentado en el video del día de hoy, pero también coger tu espacio a solas para analizar un poco cómo puedo manejar mejor esta emoción, si es que realmente es una de las emociones más presentes en tu vida. Vale muchísimo la pena intentarlo sin la presión o la necesidad de quitarnos el miedo, porque como habíamos dicho, forma parte de nuestra vida, nos protege, tiene una función y nos va a acompañar siempre. Así va a estar es. ahí de una forma u otra. Así es. Interesante saber que cuando aprendes a tratar con una emoción, por ejemplo, hoy el miedo, luego vas a tener como la práctica y la técnica para saber tratar las otras emociones. Entonces, si tú pruebas ahora quizá este método un poquito más to go, un poco más express, y luego te tomas el tiempo en profundidad de hacer el otro, ya a medida que vamos pasando las próximas semanas por las otras emociones, vas a ir poder probándolo, ¿no? Con las nuevas emociones de las que vamos a ir hablando, con las que seguro te vas a identificar también, porque todas Mm, ellas las tenemos todos mm. en diferente intensidad, pero las tenemos todos. Podrás ir entrenando y muy rápidamente te vas a dar cuenta que eso puede ser un nuevo hábito. El nuevo hábito de sentir una emoción y definirla enseguida, reconocer qué es lo que es, ver la visión, etcétera, etcétera, etcétera. Así que te motivamos a mirarte el dato, el PDF, y te motivamos a seguir atendiendo a los próximos temas y los próximos vídeos para que cuando finalice todo tengas así como un equipo de herramientas completas para poder salir ahí fuera con tus emociones totalmente controladas. Así mismo, Claudia. Si tienen dudas, preguntas sobre tema manejo de emociones o más específicamente sobre tema miedo, con muchísimo gusto nos las pueden dejar en los comentarios. También nos pueden visitar en Facebook, en Instagram. Por acá les dejamos el link, el enlace a nuestras cuentas. Y por ahí también vamos a estar compartiendo, ¿verdad, Claudia? Tips, consejos, frases. También por ahí nos pueden escribir para estar más en contacto y realmente ver cuáles son las cosas que después de ver este video y quizás después de hacer los ejercicios aún ocupan tu mente sobre tema miedo, que estoy segura que son unas cuantas. Así que ahora sí, yo creo que no siendo más, Claudia, nos vemos a la próxima. Chao. Chao.